Como decíamos, lo que vamos a empezar a presentar en esta segunda parte de la reunión son temas de costos a largo plazo. Vamos a presentar otro concepto que nos va a servir para trabajar, que es el de isocostos. Vamos a tratar de entender las condiciones de equilibrio a largo plazo y vamos a intentar presentar relaciones entre las curvas de corto y largo plazo, ¿sí? Básicamente tratando de entender las formas de una y de otra y las posibles vinculaciones o no. Entonces, como habíamos ya comentado de manera previa, cuando hablo de largo plazo, lo que estoy diciendo es que estamos en un contexto en el que todos los factores productivos son variables. Y eso lo que permite es que el productor tenga, que la empresa, la firma, el productor, tenga más flexibilidad en este horizonte de planeamiento, de planificación, en poder elegir las mejores combinaciones de trabajo y capital, como forma resumida de hablar de factores e insumos, que le convengan para producir de manera más eficiente los niveles de producción que le convengan, dada la estructura de mercado y los niveles de demanda que está afrontando. Y entonces el punto es tener presente que lo que busco es trabajar al mínimo costo, dado aquello que tenga como objetivo de producción, ¿sí? Acuérdense cómo habíamos encarado la noción de, o las facetas de la idea de eficiencia las semanas anteriores, ¿sí? Al presentar el contexto de las funciones del análisis de producción. El corto plazo será el plazo calendario que no va a ser igual para cada proceso productivo, en el cual todos los factores productivos son variables, y que pueden, por lo tanto, modificarse o ajustarse de manera de intentar alcanzar el mínimo costo de producción. El mínimo costo de producción. Para esto, lo que vamos a estar repasando es cómo tanto el trabajo como el capital van a cambiar, y entonces vamos a ver gráficas en las que si ambos factores son variables, vamos a tomar decisiones de niveles de producción vinculados a los costos de ambos factores, y por lo tanto vamos a estar poniendo a ambos factores en los ejes de representación gráfica, en los ejes cartesianos, ¿sí? Otro punto que vamos a estar considerando es, al considerar los costos de estos factores o los precios de estos factores, es que decimos que los mercados son competitivos. Este atributo de mercado competitivo lo vamos a reforzar a partir de la clase que viene. Pero una característica de los mercados competitivos o de competencia perfecta es que todos los participantes en esos mercados son muy pequeños respecto del total. Entonces, lo que intercambia cada uno de los participantes en un mercado, y en este caso estamos hablando de una empresa, de una firma, que contratará trabajo y capital para producir aquello que quiera producir, esa empresa es tan pequeña respecto del total del mercado laboral y del mercado financiero y de capital en las que están operando, que las decisiones individuales de contratación de capital y de trabajo no van a ser o van a ser lo suficientemente pequeñas como para que el efecto que su demanda de factores productivos tiene sobre la demanda de factores en esos mercados sea tan insignificante, por ser tan pequeños los participantes, que no afecta a los precios relevantes de cada mercado. Por lo tanto, lo que cada empresa contrata no afecta ni lo que le paga el trabajo ni lo que le paga el capital. Por eso está señalado acá que
las decisiones individuales de contratación por las empresas o firmas no afectarán los precios en los mercados de factores respectivos. Y por lo tanto, en nuestro análisis, hasta que hagamos alguna aclaración adicional o supuesto adicional, el valor del trabajo y de pago al trabajo y de pago al capital no cambian. W y R se mantienen fijos o constantes. Acá un pequeño comentario. Hay algún repaso sobre el precio del capital en el texto. Y uno de los puntos que se señala es que una alternativa para hablar del precio del capital es la tasa de interés con la que se remunera el capital más la tasa de depreciación del capital. También se lo vincula con el costo de alquiler del capital. En definitiva, lo que se señala es que el costo del capital, aunque no se dice tan explícitamente, tiene en cuenta la relación, o para hablar del costo de capital hay que tener en cuenta el costo de oportunidad del capital, ¿sí? Y eso es algo que, por eso es que se incorpora la noción de costo de alquiler como referencia para entender cuánto es el valor del capital que uno está aportando cuando es capital propio, o cuánto es el costo del capital cuando tiene que uno ir a adquirir el capital que no es propio y que se lo presta un tercero. Entonces, esa es una forma de entenderlo. De todas formas, todos los que estamos en la materia, más adelante en la carrera, van a estar pasando, en cualquiera de las tres carreras, van a estar pasando por materias en las que van a haber temas de lo que se llama evaluación de proyectos de inversión. Y para hablar de proyectos de inversión, básicamente se refiere a las decisiones de inversión de capital, físico y financiero. Y es ahí donde van a repasar con mucho mejor detalle las nociones de costo de capital, ¿sí? Van a ver que hay aproximaciones alternativas y no idénticas a la noción de costo de capital que tienen que ver con cómo es que aproximamos la noción de costo de oportunidad del capital. Pero esto que tenemos por acá escrito nos alcanza como referencia. El costo del capital va a estar dado por aquello que tengo que pagarle al capital si no fuera mío, ¿sí? Si no lo aportara de recursos propios. Bien. Una definición importante. Cuando hablamos de isocosto, vamos a incorporar una noción que es isocosto. Y en particular la representación gráfica del isocosto. ¿Qué tenemos que decir? En primer lugar, tenemos el prefijo iso. ¿Qué era iso? Lo estuvimos viendo en la clase anterior, si no me equivoco. ¿Qué significa iso? Si yo encuentro en una palabra el prefijo iso, ¿qué era? ¿Alguno me ayuda? Igual era. Igual, ¿sí? Entonces, gracias Facundo, creo. Si hablo de isocosto, hablo de iguales niveles de costo. Entonces, ¿qué me muestra? Y vamos a ver después que se representa con una recta, por lo que vamos a explicar en un minuto. Pero básicamente, cuando hablo de isocosto, estoy hablando de todas las combinaciones posibles de factores, capital y trabajo, que ahora ambos son variables, que puedo comprar o adquirir con un costo total dado, ¿sí? Es decir, gastando cierta cantidad fija de recursos financieros. Entonces, lo que estoy diciendo es que el isocosto es, o me muestra todas las combinaciones de capital y trabajo que puedo comprar con cierto nivel de costo total. Recuerden que el costo total era el costo del trabajo, el costo laboral y el costo del capital sumados, porque es el costo de los factores relevantes que estamos considerando nosotros, ¿no? Acuérdense que ya habíamos dicho que tenemos más factores productivos, recursos naturales,
y que además podemos incorporar todas las dimensiones vinculadas a insumos y materias primas, pero que por simplicidad, para poder representarlos, trabajamos con el análisis de dos factores productivos, ¿sí? Entonces, resumimos el costo total en dos componentes, el costo laboral y el costo de capital. ¿Mm? Recuerden que dijimos hace un minuto que tanto W como R, por estar las empresas o firmas insertas en mercados competitivos, son constantes, no cambian de valor. Y entonces lo que hace cambiar el valor de costo total es cuánto utilizan de L o cuánto utilizan de K, que son las dimensiones variables. Pues al ser largo plazo, no tenemos restricción sobre cuánto utilizamos de L y cuánto utilizamos de capital. ¿Mm? Y entonces, un isocosto me va a mostrar las diferentes combinaciones de capital y trabajo para un mismo nivel de costo. ¿Mm? Entonces, para cierto nivel definido de costo que podemos afrontar, el isocosto me va a mostrar todas las combinaciones que me permiten llegar a ese costo total. Eso va a estar dado por probablemente mucho capital y poco trabajo, poco capital y mucho, al revés, poco trabajo y mucho capital, o combinaciones intermedias. Ahora lo vamos a ver en gráfica eso. Un punto que queremos marcar acá para luego ver por qué hablamos de recta es cómo construyo o cómo reformulo un poquito esta expresión. ¿Mm? Y recuerden que siempre nosotros, para facilitar los análisis gráficos, buscamos expresar como habitualmente hacemos, aunque no, acá no tenemos que hablar de variables dependientes o independientes, en lo que voy a señalarles ahora, pero siempre intentamos, o se intenta en general, representar las gráficas haciendo que la que ocupa el lugar de variable dependiente es la que se grafica en el eje de ordenadas, en el eje de las Y, en el eje vertical. ¿Sí? Entonces, haciéndole caso a esa uso habitual de roles de las variables, es que reformulamos un poquito la ecuación de costo total, pasamos términos, hacemos algunos pasajes de términos y expresamos la función costo total poniendo que el capital, el nivel de capital que vamos a contratar, dependerá de tanto el nivel de costo total como de la relación que tengan los factores, el precio de los factores productivos entre sí. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si miramos un poquito esta ecuación, acá tengo un valor de una variable que depende de cuánto es el costo total que tenemos disponible para gastar, para afrontar en la compra de factores productivos, dividido lo que le pago al factor capital, menos lo que me gasto en el otro factor. ¿Mm? Y lo que me gasto en el otro factor está influido por la relación o el precio relativo entre el precio de los factores productivos, o entre las remuneraciones relativas de los factores productivos. Salario sobre capital, sobre interés del capital. ¿Mm? Entonces, volviendo un poquito acá, como decimos por acá, la recta isocosto tiene una pendiente dada por la variación de K respecto a la variación de L, que va a ser igual a menos W sobre R. ¿Mm? Esa es la pendiente. Y si decimos que W sobre R, tanto uno como el otro, son constantes porque asumimos que las empresas son competitivas y por lo tanto lo que contraten más o menos de capital y de trabajo no van a afectar ni el salario ni el interés que le pago al capital,
entonces W y R son constantes. Y por lo tanto, el cociente entre W y R va a ser constante. Y si estoy hablando de una representación en la que la pendiente que está definida por este cociente de pagos a los factores es constante, entonces estoy hablando de una función lineal. Y si es una función lineal, es una ecuación de la recta. Por eso es que hablamos de recta de isocosto, ¿sí? Porque la pendiente de la función isocosto está dado por W sobre R, que no cambia, y que tiene pendiente negativa. ¿Por qué tiene pendiente negativa? Por esto que estamos mostrando acá a continuación. Por un minuto, olvídense de la gráfica de la isocuanta violeta que está graficada ahí. Y miremos esta primera función. Entonces, ¿qué decíamos hace un minuto? Hace un minuto decíamos que miramos dos factores variables, capital y trabajo, que porque ya habíamos venido trabajando con trabajo en el eje de las abscisas de las X, lo mantenemos acá, mientras que el factor que representamos en el eje de las ordenadas, de las Y, en el eje vertical, es capital. Que lo que me interesa mirar es una restricción que está dada por la plata que tengo para gastar. Y esa plata que tengo para gastar la llamamos isocosto, y un isocosto me va a representar todas las posibles combinaciones de capital y trabajo gastando una misma cantidad definida de recursos financieros, afrontando un mismo costo total. Si yo tengo imaginariamente 100 pesos para gastar, esos 100 pesos se van a distribuir entre capital y trabajo. Y que si uso más capital, usaré menos trabajo. Y que si quiero ir por alguna razón cambiando la combinación entre capital y trabajo, necesariamente voy a estar necesitado de reducir el uso de uno para aumentar el uso de otro. ¿Por qué? Porque estoy manejando o considerando el mismo nivel de recursos disponibles para gastar. Esto que estamos diciendo es idéntico en su razonamiento de aplicación a lo que vimos cuando presentamos la restricción presupuestaria que tiene un consumidor para manejar sus recursos en la compra de un bien o de otro, en el escenario de dos bienes para la toma de decisiones por parte del consumidor. Entonces, aquello que vimos respecto de la restricción presupuestaria, la definición de sus esquinas o límites máximos cuando me gasto todos los recursos de esa restricción de recursos disponibles en uno u otro bien, lo mismo aplica para hablar de cuánto me gasto en un factor o en el otro, cómo es que calculo estas esquinas, y es el nivel de costo disponible para gastar, de recursos disponibles para gastar, con respecto al valor de ese factor productivo. Por ejemplo, aquí estoy gastando todo en capital y nada en trabajo. Por lo tanto, uy, a ver, a ver, a ver, a ver. Esperen, esperen un segundito. ¿Se ve, chicos? Se ve el Sí, PowerPoint. sí. ¿Se ve el PowerPoint? Ok. Entonces volvemos. Lo vuelvo a subir entero. Acá. Lo que digo, perdón, es que en este caso, estoy gastándome todos los recursos que tengo, que denomino C0 o isocosto cero, en uno de los factores, capital. Y que
esa ubicación o la altura, en este caso del isocosto, está dado por esta parte de la cuenta. Si yo me estoy gastando todo en capital y estoy gastando 0 en trabajo, la altura del isocosto en la gráfica va a estar dado por el costo total dividido el factor productivo, el costo del factor productivo capital. ¿Cuánto pago de interés al capital? Y por el contrario, si me gasto todo en trabajo, va a ser costo total dividido el valor del salario. Entonces, estos son este extremo y este otro extremo. Recuerden también que habíamos visto cómo podíamos entender que el isocosto se podía mover como una especie de limpia parabrisas, si definíamos el valor fijo de uno de los valores de remuneración, en este caso al capital o al trabajo, y el otro va cambiando. Recuerden que hacíamos ese movimiento de el codo apoyado sobre una u otra punta, y que si va cambiando el precio del factor, se moverá para adentro o para afuera según sea más caro o más barato el factor que va cambiando de valor, y que si no cambia ninguno de los precios, pero lo que tengo son más recursos disponibles para gastar, el desplazamiento será hacia afuera, como este es el caso, C0 es menor que C1 y C1 es menor que C2, y por lo tanto el desplazamiento es hacia afuera, mientras que si lo que ocurre es que tengo menor cantidad de recursos, en determinado momento el desplazamiento será para adentro, pero paralelo. Paralelo es cuando no cambia el valor de ninguno de los pagos que realizo por el capital, que es el interés, o por el trabajo, que es el salario, y lo que cambia es la disponibilidad de plata para gastar. Si lo que cambia es alguno de los factores, de los pagos a los factores, lo que estoy diciendo es que está cambiando alguna de estas dos patas, o W o R, haciéndolo más empinado o más aplanado según cuál de las dos partes esté cambiando, si el numerador o el denominador. Entonces, dicho esto, vayamos a entender un poco el uso de la noción de isocosto. ¿En qué sentido el uso? En el sentido de entender cómo elijo combinaciones de factores. ¿Cómo elijo combinaciones de factores? Y como les habíamos dicho hace unas clases atrás, lo que habíamos aprendido para entender cómo el consumidor individual encontraba su situación de equilibrio, cómo tomaba decisiones de asignación de su plata dado sus gustos, y por lo tanto vinculaba sus restricciones subjetivas de comportamiento, es decir, sus curvas de indiferencia, aunque no las vea, versus las restricciones de mercado, dado por sus ingresos y el precio de los bienes, que define la restricción presupuestaria, el productor, de manera análoga, lo que hace es buscar la mejor combinación entre el comportamiento de su función de producción, que determina a largo plazo el mapa de isocuantas que puede representarse a medida que voy utilizando cantidades crecientes de factores productivos, con la restricción objetiva de mercado que al productor le ponen los recursos financieros que tiene disponible para gastar en la producción y el precio de los factores productivos. Entonces, si yo tengo cierto nivel de producción como objetivo, en este caso Q1, lo tenemos escrito por acá, el punto que me va a permitir o que va a representar la producción a un mínimo costo va a estar dado por el mismo tipo de representación gráfica que ya habíamos visto, que es la noción de tangencia o el punto de tangencia entre la isocuanta, que es aquello que yo quiero alcanzar, la máxima, el nivel de producción que yo quiero lograr por alguna razón de mercado externa a lo que tenemos aquí representado, y
cuánto es que tengo o cuáles son los costos que puedo afrontar. En este caso, la recta isocosto C1. Perdón, que voy un poquito para atrás. Lo que estoy diciendo es que con el isocosto C0, ¿podría alcanzar el nivel de producción Q1? ¿Alguno me lo dice? ¿no? ¿Por qué no, Facundo? Porque la isocuanta no pasa por ese punto. ¿Está por adentro o por fuera del nivel de lo que podría comprar con ese isocosto? Por adentro. ¿Por adentro? ¿O Por afuera. por afuera, por eso? Al tener los tres metidos, o las tres isocostos metidos, por ahí confunde, pero si estoy hablando solo de esto y de esto, me estoy olvidando tanto de este como de este. Y como me dice Facundo, esta isocuanta está por fuera de este isocosto, ¿sí? Es inalcanzable este nivel de producción para el isocosto Q0, C0, ¿sí? Ahora, descartada C0, me interesa mirar C1 y C2. Recuerden que, al igual que cuando veíamos producción, el supuesto es que no estoy dejando nada de la plata que tengo para comprar factores productivos sin ser gastado, ¿sí? Porque mi objetivo como productor es, o el objetivo que está implícito acá es que yo quiero alcanzar cierto nivel de producción y por lo tanto no voy a ahorrar, no voy a dejar de gastar plata para comprar factores productivos. Eso no quiere decir que no busque la combinación de factores productivos que me hace producir lo máximo posible gastando lo menos posible. Dicho esto, mirando la curva isocosto, o la recta isocosto, perdón, C2, y señalando puntos, acá no tiene nombre, pero B, y le ponemos imaginariamente C, o le ponemos, perdón, le ponemos D, para no mencionar la letra C que está muy usada acá. Tanto el punto D como el punto B se corresponden con situaciones en las que estoy logrando alcanzar el nivel de producción Q1. Pero claramente alcanzo esos niveles el nivel de producción Q1 con combinaciones de capital y de trabajo, K2, L2 o K3, L3, que son combinaciones una con poco capital y otra con mucho capital y viceversa respecto del trabajo, pero que terminan siendo más costosas esas combinaciones que la combinación que acá está señalada como K1, L1, ¿sí? K1, L1. Que corresponden al punto, al punto A. Al punto A, pero, che, ¿qué pasa? Perdón, al punto A. En el punto A se logra esa situación de tangencia que tenemos descrita acá y que tiene el mismo tipo de análisis gráfico que ya habíamos presentado. Si es tangencia, ¿qué sabemos? Que la pendiente de una curva, que es la isocuanta, y de una recta, que es el isocosto, son iguales. Entonces, el punto de equilibrio del productor en el que logra minimizar costos para cierto nivel de producción, Q1 en este caso, es el de la tangencia entre la isocuanta y el isocosto, es decir, de la igualdad entre la pendiente de la isocuanta, que es una curva, y el isocosto, que es una recta, y entonces lo que me interesa como referencia para poder calcular esa combinación K y L que corresponde al punto de minimización de costos, está dado por la igualdad entre las pendientes
de ambas gráficas. ¿Mm? Entonces, ¿nosotros qué sabíamos ya? Nosotros ya sabíamos que la pendiente de la isocuanta, ¿cómo se llamaba? Tasa marginal de sustitución técnica. ¿Mm? Tasa marginal de sustitución técnica. Delta K sobre delta L. Que era igual a el cociente de los productos marginales. Producto marginal de L sobre producto marginal de K. Si digo que esa es la pendiente de la isocuanta y tiene que ser igual a la pendiente del isocosto para poder minimizar costos de producción, y eso corresponde al punto A en el gráfico anterior, lo que estoy diciendo es que el cociente de productos marginales tiene que ser igual al cociente de salario sobre interés para poder hacer el cálculo de cuáles son las cantidades de K y L que minimizan costos. ¿Mm? Entonces, esta es la pendiente de la isocuanta y esta es la pendiente del isocosto. ¿Sí? Isocosto. La situación de minimización de costos la alcanzo cuando ubico el punto de tangencia entre uno y otro, que me dice, dada cierto costo que tengo disponible, cuánto es el máximo nivel de producción que puedo alcanzar. O viceversa, dado cierto nivel de producción que quiero alcanzar como objetivo, cuál es el mínimo gasto en el que puedo incurrir para alcanzarlo. Eso corresponde con el punto de tangencia. Lo mire como lo mire, buscando maximizar producción dado cierto costo o buscando minimizar costos dado cierto nivel de producción. Y entonces, la condición de equilibrio del consumidor está dada por la igualdad de la pendiente de la isocuanta con la pendiente del isocosto. El cociente de productos marginales igual al cociente de la remuneración a los factores productivos. Haciendo un poco de pasaje de términos, lo que tenemos es que pasando todo lo vinculado a trabajo de un lado y todo lo vinculado a capital del otro, la expresión anterior la podemos reescribir de la siguiente manera. Y entonces tengo que el equilibrio del consumidor va a ser aquel en el que cada peso que gasto en la producción, en cada peso que gasto en trabajo versus cada peso que gasto en capital, me permiten obtener la misma producción adicional. Cada peso que gasto en un factor o en el otro, me permiten obtener la misma producción adicional utilizando un factor que otro. Dicho de esta manera, el último peso, entre comillas, gastado en cualquiera de los factores productivos que estoy utilizando, me permite obtener el mismo nivel de producción adicional. Y si el último peso que estoy gastando en cualquiera de los factores que estoy utilizando me permite obtener el mismo nivel de producción que si lo gastara en el otro, no tengo incentivo para cambiar. No es que me estoy dando cuenta que estoy gastando, entre comillas, mucho en capital y poco en trabajo, entonces me conviene achicar un poco el gasto en capital para asignárselo a trabajo o viceversa. No, lo que estoy viendo es que lo que estoy gastando en cada factor productivo me está rindiendo lo mismo que en el otro. Y por lo tanto, si esa es la situación, no tengo incentivos para cambiar, porque no gano más producción, no genero más producción por reasignar la plata que gasto y de esa manera reasignar recursos para la compra de un factor, achicando la compra del otro factor o la contratación del otro factor. No tengo nada que me haga cambiar la decisión. Ahora, esto es así cuando estoy en un contexto en el que el precio de los factores productivos se mantiene constante. Es decir, las remuneraciones, salario e interés no cambian. ¿Qué pasa si cambia alguna de ellas? Que es lo que tenemos puesto acá como ejemplo.
Esta es el nivel de isocuanta Q1. Este es el nivel de isocosto C0. Y ahora, por alguna razón externa a las decisiones de la empresa, que tiene la misma cantidad de recursos disponibles para destinar a la compra de factores productivos, resulta que uno de los factores productivos se torna más caro y el otro se torna más barato en términos relativos. Y en el ejemplo lo que suponemos es que, lo que estoy diciendo es que está variando el precio de uno de los factores. ¿Sí? Y entonces suponemos que sube el precio del trabajo, que por alguna razón el salario se hizo más caro. Entonces, si el salario se hizo más caro, vamos un poco para atrás. Si el salario se hizo más caro, y volvemos a entender la ubicación del isocosto. Si el salario se hizo más caro, esto se tornó mayor, porque W creció respecto de R. ¿Sí? Si W creció respecto de R, esto es mayor, que es lo mismo que decir que la pendiente es mayor, que se hizo más empinada. Si voy a la gráfica que teníamos recién ilustrado, esta es perdón chicos, esta es la figura que les dije que les estamos agregando, ¿sí? La figura 7.4 en el capítulo 7 del libro, ¿sí? Esta es la que voy a agregar en la presentación. Por eso voy a cambiarla en un rato. El punto es entonces que si por alguna razón externa a lo que la empresa está pudiendo resolver, sube el precio del trabajo, por ejemplo, por una mejora relativa de salarios que obtuvieron los representantes de los trabajadores en el mercado laboral. Y sube sube el precio del trabajo en relación al costo del capital. Estamos suponiendo que no hay aumentos de precios, estamos en un contexto no inflacionario, y en ese contexto no inflacionario, por alguna razón, sube en particular el precio del trabajo. Si sube W y R no cambia, la pendiente del isocosto se modifica, se hace más empinada, y por lo tanto vemos que puedo comprar menos cantidad total de trabajo como máximo porque es más caro, y eso me libera más plata para poder adquirir un poquito más de, perdón, un poco más de, vamos, ahí está, un poco más de capital que antes, y por eso tengo este desplazamiento hacia arriba del isocosto, que ahora se llama isocosto 2, pero representa la misma cantidad de plata disponible para gastar, con diferentes precios relativos de los factores productivos, más empinado que antes. ¿Por qué? Porque el salario es más alto. Y entonces, si yo tengo la misma cantidad de plata para gastar, pero el isocosto es diferente, y mantengo el objetivo de producción que quiero alcanzar, porque es lo que yo entiendo que puedo vender en el mercado, y ese sigue siendo, por lo tanto, la misma isocuanta Q1, ahora la isocuanta Q1 la alcanzo utilizando una combinación diferente de capital y de trabajo que la que utilizaba antes. Ahora utilizo en el punto B, que es el nuevo punto de equilibrio, dado por la tangencia entre la isocuanta y el isocosto, utilizo menos trabajo que antes y más capital que antes. De manera completamente intuitiva, si el trabajo se hizo más caro, contrato menos trabajo y lo sustituyo por más capital. ¿Por qué? Porque el trabajo se encareció. Y aunque el precio del capital no haya cambiado, siga siendo el mismo valor de R o de precio de K, en términos relativos es más barato. Y por lo tanto, consumo más, contrato, entre comillas, consumo más, es decir, contrato más capital. Aún buscando alcanzar el mismo nivel de producción. Alcanzo el mismo nivel de producción, pero utilizando de manera distinta los factores productivos que tengo disponibles.
Esto es el análisis de sustitución de factores, cuando cambia el precio de uno de los factores. Ahora, ¿qué pasa cuando se altera el nivel de producción? Cuando se altera el nivel de producción, lo que estoy manteniendo constante es el precio de los factores productivos. Recuerden, como vimos en análisis del consumidor, si modifico la cantidad de recursos disponibles para gastar, no modifico y por lo tanto digo que tengo más o menos plata disponible para destinar al consumo, no modifico el precio de los bienes. Y si modifico el precio de los bienes, mantengo constante la cantidad de plata disponible para gastos. Acá es igual. O modifico la pendiente del isocosto porque cambia el precio de los factores productivos, o me preocupo por ver cómo cambia los niveles de producción que puedo alcanzar, dada la cantidad de plata que tengo disponible para gastar. Entonces, eso me va a permitir armar lo que se llama senda o sendero de expansión. ¿Qué es la senda o sendero de expansión? Me muestra, es una línea o una gráfica que me va a mostrar las combinaciones de capital y trabajo que va a elegir la empresa para minimizar costos para cada nivel de producción diferente que tenga como objetivo. Entonces, mientras que en nuestro gráfico de hace un ratito teníamos, vamos a borrar, teníamos bueno, a ver si me deja borrar. Bueno, no me deja. Teníamos 3 isocostos identificados para un nivel de producción, y entonces la tarea era encontrar el punto de tangencia con algún isocosto dado Q1. Ahora lo que estamos diciendo es, si tengo diferentes niveles de producción, ¿cuál va a ser el isocosto que corresponde? Y entonces ahora, miremos la parte superior del gráfico, tenemos 3 niveles de producción, 3 isocuantas diferentes, 100 unidades, 200 unidades, 300 unidades, que producimos, 100 unidades, 200 unidades, 300 unidades, todavía no miremos el de abajo, pero cada isocuanta que tenemos identificada corresponden a esos niveles de producción, 100, 200 y 300. ¿Cuál va a ser el isocosto que me permite, el mejor isocosto que me permite alcanzar esos niveles de producción? En cada caso, para el punto A, B y C, esos serán los isocostos tangentes con la isocuanta, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Crecientes niveles de producción que alcanzamos con diferentes isocostos que entre sí son iguales en términos de la pendiente y son diferentes en términos de la ordenada al origen. El isocosto celeste que corresponde a la minimización de costos para la isocuanta 1 en el punto A tiene una ordenada al origen acá. La misma pendiente tiene el isocosto en el que minimizo costos en el punto B para la isocuanta 2 de 200 unidades, y también con la tercera situación. Este isocosto y este isocosto, perdón, tienen la misma pendiente. Lo que tienen distinto entre sí son la ordenada al origen. Bien, en un caso será un isocosto de 1000, otro isocosto de 2000 y otro isocosto de 3000 pesos o 3000 unidades monetarias, 1000, 2000 y 3000, que se alcanzan o se calculan dado cuánto utilizo de factor capital y trabajo, suponiendo que estamos pagando 10 al trabajo y 20 al capital. Entonces, por ejemplo, para el nivel de producción 100, que es la primera isocuanta, eso lo alcanzo imaginariamente en este contexto
utilizando 50 unidades de trabajo por 10, $500 o pesos. Y 25 unidades de salario, perdón, de capital, a la que le pago 20 pesos o unidades monetarias de interés o de renta al capital. 25 por 20, 500. Más los 500 de trabajo, son los 1000 que tenemos identificados de correspondientes a este primer isocosto. Después, la producción se multiplica por 2, y suponiendo que no hay modificaciones en el precio de los factores productivos, siguen siendo 10 y 20, lo que ocurre es que estoy gastando 2000. Y cuando paso a un nivel de producción de 300, estaré gastando 3000 pesos o dólares, que salen de multiplicar las cantidades de factores por lo que le pago a cada factor en cada caso. ¿Qué estoy teniendo acá? Estoy teniendo un caso particular de comportamiento de los niveles de producción y un correspondiente aumento de los gastos que realizo. Volviendo a la definición que habíamos presentado hace 2 minutos o 3 minutos atrás, hablamos de la senda o sendero de expansión. ¿Qué es la senda o sendero de expansión? La línea que combina todos los puntos de minimización de costos del productor. Entonces, la senda de expansión es la línea que une, en este caso, A, B y C. Que tiene, en este caso, una misma pendiente, una misma inclinación. Volvamos un segundo para atrás. Acá está la definición de sendero de expansión, que me indica para cada nivel de producción el costo mínimo resultante y a partir de eso la construcción de esa figura de senda o sendero de expansión. ¿Cómo se construye o qué podemos ver en la conformación de la senda de expansión? En primer lugar, elegimos un nivel de producción, dado una isocuanta. A continuación hallamos el punto de tangencia. Y luego entonces, en el isocosto, tenemos el mínimo costo que corresponde para ese nivel de producción, esa isocuanta particular. Luego, a medida que va creciendo el nivel de producción, vamos ubicando las distintas combinaciones de minimización de costos. Luego, lo que puedo hacer es vincular los niveles de producción con los niveles de costo totales que estoy generando en cada caso. Entonces, como teníamos identificado acá, paso de una gráfica en la que veo el uso de los dos factores variables a una gráfica en la que estoy identificando niveles de producción contra costo total. Recuerden que cuando presentamos la noción de costo total la clase pasada, ¿qué decíamos? Que los costos de producción dependen de cuántas unidades de producción realizo, ¿sí? Entonces, en este análisis de largo plazo, en el que ambos factores son variables y pude identificar niveles de producción y los menores gastos o las situaciones de minimización de costos en cada uno de los distintos niveles de producción que puse como meta, puedo entonces identificar la relación entre los niveles de producción, 100, 200, 300, y los niveles de costo que estoy afrontando, 1000, 2000, 3000. 100 unidades de producción, 1000 unidades de costo, 200 unidades de producción, 2000 unidades de costo, dado estos precios de factores productivos, y 300.
y a partir de esto puedo graficar una función de costo total a largo plazo, que tiene una particularidad. Es una función con una misma pendiente. ¿Por qué? Porque me está describiendo en alguna medida cómo es que se comporta el nivel de costos a medida que aumenta el nivel de producción. Y eso a su vez me está mostrando lo que tenemos escrito por aquí abajo, la curva de costo total es una línea recta. ¿Por qué? Porque hay rendimientos constantes a escala. Recuerden lo que aprendimos en la clase pasada, cuando repasábamos la noción de rendimientos a escala, cuando analizamos, valga la redundancia, isocuantas. Es con lo que habíamos terminado esa parte de la presentación. Decíamos que teníamos rendimientos que a largo plazo, en el análisis de usos de factores variables y de niveles de producción, teníamos tres situaciones posibles, decíamos. Hablábamos de rendimientos crecientes, constantes o decrecientes a escala, que me dicen qué tanto crece la producción a medida que hago o que modifico el tamaño de planta de producción, de la escala de producción. ¿Qué tan grande o qué tan pequeña es mi fábrica, por decirlo de alguna manera, el tamaño de mi firma o de mis decisiones de producción? Y por lo tanto, decíamos que encontrábamos rendimientos constantes a escala cuando los factores aumentan en cierta proporción y en la misma proporción aumenta el nivel de producción. Si miramos el caso numérico que tenemos representado acá, vamos a sacar un poco de líneas, la producción crece en el doble, pasa de 100 a 200 y el costo de producción crece en el doble. La producción crece 50%, pasa de 200 a 300 unidades, crece 100 unidades, esas 100 unidades son el 50% de 200 y el costo de producción crece en la misma proporción, 50%, crece 1.000 pesos o 1.000 dólares respecto de los 2.000 correspondientes al punto E. Y entonces, los costos crecen en 50%. Tenemos rendimientos constantes a escala y, dado que los precios de los factores productivos no se modifican, los costos crecen en la misma proporción. Por eso es que la pendiente de esta figura es constante, es decir, una línea recta. Esto en términos de costo total. Luego puedo pasar a ver otras funciones vinculadas con la función de las funciones de costos, que son las funciones medias y marginales. Y nosotros habíamos aprendido la definición de costo medio y costo marginal. Acá estamos pensando en términos de los niveles de producción. Entonces, recuerden eso, ¿no? Entonces, hablamos de costos medios como los costos totales divididos los niveles de producción y los costos marginales como cuánto varía el costo total cuando varía el costo marginal, cuando varía el nivel de producción. Pensándolo acá, ¿qué tenemos? Tenemos que tanto el costo marginal como el costo medio se ubican o son constantes. ¿Por qué? Porque si tengo rendimientos constantes y por lo tanto los costos de producción se mueven de la manera que describimos, y pensando en las definiciones de costo marginal y costo medio, vamos un segundo para atrás a empezar los números. Perdón, para atrás. Los costos medios son, acuérdense, el nivel de costo dividido el nivel de producción. El nivel de costo dividido el nivel de producción. El nivel de costo dividido el nivel de producción. Entonces, 100 dividido, perdón, 1000 dividido 100, o 2000 dividido 200,
o 300 dividido, perdón, o 3000 dividido 300, siempre me da 10 unidades de costo medio, pensando en la definición de costo medio. Y si pienso en la definición de costo marginal, es cuánto varía el costo total cuando varía el nivel de producción en cierta magnitud. Entonces, si pienso variación de costo dividido Q, cuando estoy en 100 unidades, tengo un costo de 1000. Si luego tengo un costo de 2000, la variación de costo fue de 1000. ¿Dividido cuánto? De 100 a 200, ¿cuánto saltó el nivel de producción? 100. Por lo tanto, tengo 10 pesos de costo marginal. Lo mismo pasa cuando tengo el salto de 200 a 300 unidades, que me lleva a los costos totales de 2000 a 3000. Entonces, si tengo rendimientos constantes a escala, que es lo que veo acá, y que por lo tanto, dado que los precios de los factores productivos no cambian, tengo que la función de costo total que puedo derivar tiene pendiente positiva y constante, las funciones vinculadas a esta función de costo total tendrán esta forma, ¿sí? Esta forma. Recuerden algo que ya dijimos también y que reiteramos. Las funciones marginales, estemos hablando de utilidad, estemos hablando de producción, estemos hablando de costos, terminan siendo geométricamente siempre la pendiente de la función total de referencia. A ver si lo tengo por acá escrito, si no lo borré. ¿Qué dijimos? Que esta es la definición de costo marginal, ¿sí? Esto es costo marginal. Pero a su vez, es la pendiente de la gráfica que puedo llevar a cabo entre niveles de costo y niveles de producción, ¿sí? Entre niveles de costo y niveles de producción. Si pensamos o hacemos memoria, si acá teníamos Y y X en cada uno de los ejes, delta Y sobre delta X es la pendiente de cualquier gráfica que hagamos entre esas dos variables. Ahora tienen nombre y apellido. Son costo total y nivel de producción. Pero el concepto de cómo obtengo una pendiente sigue siendo igual. Variación de una respecto de la variación de otra. Siempre que estoy hablando en términos discretos, ¿no? Cuando tenemos el análisis en términos continuos, ustedes ya lo están aprendiendo, el concepto que utilizamos es el de derivada, pero que me permite obtener la pendiente de la gráfica. Entonces, nosotros sabemos que la variación del costo total, cuando varía el nivel de producción, es el costo marginal. Pero además, sabemos que el costo marginal será la pendiente de la función costo total. Y si, como vemos acá, la pendiente del costo total es positivo, pero no cambia porque es una línea recta, es lógico entonces que el costo marginal sea siempre igual y por lo tanto sea horizontal cuando tenemos rendimientos constantes a escala. Tanto el costo marginal de largo plazo como los costos medios de largo plazo serán constantes. En este caso, en 10, que es el valor que habíamos calculado. ¿Qué va a pasar cuando tengamos rendimientos crecientes o decrecientes a escala? ¿Qué les parece que va a pasar con las formas de las funciones? Y acá les pido pensar en lo siguiente. Cuando vimos hace un rato corto plazo, una de las cosas que enfatizábamos es que si teníamos enfatizábamos la relación inversa entre el comportamiento de la producción y de los costos. En el sentido de que si tenemos producción con rendimientos crecientes, teníamos costos como medios y marginales. ¿Cómo eran? Decrecientes. ¿Perdón, Facundo? Decrecientes. Decrecientes. Y si tenemos costos crecientes, perdón, ¿qué es lo que está pasando si tenemos costos crecientes? ¿Qué estaba pasando con la producción en ese caso? Estábamos dando rendimientos como Decrecientes. decrecientes. Una relación inversa de espejo, acuérdense, ¿no?
Entonces, aprovechando lo que me ayudaba a recordar Facundo para análisis de corto plazo. Y ahora digo que lo que tenemos son rendimientos crecientes a escala. ¿Cómo será el comportamiento de las funciones de costo medio marginal? ¿Serán tendiendo a bajar o tendiendo a subir? Si tengo rendimientos crecientes a escala, ¿qué les parece? A bajar. A bajar. Es decir, que mientras la función de producción esté describiendo para distintos niveles de producción rendimientos crecientes a escala, es decir, que a medida que multiplico o que hago cambiar tanto el capital como el trabajo, la producción crece en mayor proporción, las funciones de costo van a estar yendo costos medios y marginales van a estar yendo para abajo. El costo total, recuerden, como yo estoy diciendo que estoy aumentando la escala de producción, quiere decir que estoy produciendo cada vez más. Y para producir cada vez más, me sale en total cada vez más. Cada vez gasto más plata en total. Pero cuando lo paso a ver en términos medios y marginales, esas funciones de costos medios y marginales a largo plazo, cuando tengo rendimientos crecientes, deberían estar bajando. Y cuando tengo rendimientos decrecientes, lo contrario, tendrían que estar tendiendo a subir. Acá tenemos escritas las definiciones de costo medio y costo marginal a largo plazo, que ya son las que intuitivamente ya presentamos. Una cosa que les queríamos enfatizar. Las definiciones son similares en términos de cómo las construimos. Solo que hay que estar atento para hablar de corto plazo o de largo plazo en si todos los factores son variables o algún factor es fijo. Entonces, acá simplemente tenemos de vuelta escrita la función de costo medio a largo plazo, recordando que había un factor fijo, pero que en términos de qué está mostrando cada una, son similares. Nivel de producción contra el costo de todos los factores, incluye capital, porque son todos variables, cuando estoy hablando a largo plazo. Entonces, si nosotros estábamos diciendo hace un minuto que es imaginable que si tengo rendimientos crecientes a escala, tenga costos medios y marginales decreciendo, y si tengo rendimientos decrecientes a escala, tenga costos medios y marginal de largo plazo crecientes, lo que estoy diciendo es que las funciones de costo medio a largo plazo y de costo marginal a largo plazo van a tener forma de U. Creciendo, en un momento bajando y en otro momento subiendo. Eso que estoy diciendo, lo que refleja es el comportamiento de los rendimientos crecientes o decrecientes a escala, si es que la función de producción que estamos considerando los presenta. Si presenta esa característica de ir cambiando de rendimientos, y eso me lo va a decir un ingeniero industrial, no lo vamos a saber nosotros, como analistas económicos. Si el análisis ingenieril me dice que la función de producción a largo plazo muestra distintos niveles de rendimiento, lo que vamos a imaginar entonces, lo que vamos a ver entonces es que las funciones de costo, la dimensión económica de los niveles de los rendimientos de la producción, van a tener forma de U. Dicho cortito, esto es lo que estoy diciendo. La función de costo medio va a tener forma de U y la función de costo marginal va a tener una forma de U a largo plazo, reflejando los rendimientos a escala y no estrictamente los rendimientos de los factores variables a corto plazo. ¿Sí? De todas formas, la analogía de que, como habíamos visto al final de la presentación, antes de hacer el corte, alrededor de las 8 de la mañana, que la función de costo variable intersectaba la función de costo marginal, cuando la función de costo medio variable
estaba en el mínimo, y eso se vinculaba con lo que pasaba con las funciones de producción media y marginal entre la etapa 1 y 2 en el corto plazo. Cuando el producto marginal corta el producto medio es porque el producto medio está en el máximo, y luego pasa a estar por debajo el producto marginal respecto a la de producto medio, y eso era lo análogo que pasaba con las funciones de costo a corto plazo. Esto mismo nos pasa con las funciones media y marginal a largo plazo, ¿sí? Media y marginal a largo plazo. Por lo tanto, tenemos esta figura. ¿Qué tenemos en esta primera parte? Hasta acá, costos medios y marginales que van decreciendo. ¿Eso que me está reflejando? Rendimientos crecientes a escala, que a medida que el nivel de producción va aumentando, los costos van bajando en mayor proporción, ¿sí? El costo total, acuérdense, sigue creciendo. Lo que estamos diciendo cuando tenemos rendimientos crecientes a escala es que los costos crecen en menor proporción. Y que cuando empezamos a tener rendimientos decrecientes a escala, a medida que aumenta el nivel de producción, los costos de producción tienden a largo plazo a ser crecientes. Reflejan entonces lo que veníamos describiendo antes. De manera que tanto una como otra función media y marginal tengan forma de U. Más acentuada o menos acentuada. Si tiene forma de U, son curvas. Y si son curvas, corresponden con parábolas, que alcanzarán sus puntos mínimos en algún lugar en particular. En el caso específico de la función de costo medio a largo plazo, su mínimo corresponde con cuando se intersecta con la función de costo marginal. Con cuando se intersecta con la función de costo marginal. Bien, para ir terminando, vamos presentando algunas cosas más, que es la idea de economías de escala o deseconomías de escala. Que son la contracara de lo que veníamos hablando. Mientras estoy hablando de rendimientos de los factores productivos a escala, hablaré de rendimientos crecientes o rendimientos decrecientes, ¿sí? Si tengo rendimientos crecientes, lo que voy a tener es economías de escala. ¿Qué quiere decir que tengo economías de escala? Lo que tenemos por acá escrito. ¿Qué tenemos escrito por acá? Que la situación de economías de escala es la situación en la que la producción crece en alguna proporción, por ejemplo, duplicarse, por menos que el doble de costo. Que es lo mismo que decir que tengo costo medio decreciente. ¿Y qué me está diciendo eso? Que a medida que tengo rendimientos crecientes a escala y tengo costos decrecientes, lo que estamos implicando con esto es que los niveles de producción crecen en cierta proporción y los costos unitarios están creciendo en una proporción menor. ¿Qué es lo mismo que decir que cada vez que aumento la producción mientras tenga rendimientos a escala, la producción me está saliendo más económica, más barata, ¿sí? Y si luego tengo rendimientos decrecientes a escala, acuérdense, hasta acá tengo rendimientos crecientes a escala. Por lo tanto, aumentar los niveles de producción me está saliendo cada vez más barato por unidad. Luego tengo, y que esto esté cayendo, que los costos, costos medios estén cayendo, es el fenómeno de economías de escala. Rendimientos crecientes, costos decrecientes, economías de escala. Aumentar la producción me está haciendo que cada unidad me esté saliendo menos que antes. Es decir, que a medida que voy aumentando el tamaño de mi planta productiva, cada unidad me está costando menos. Es decir, me está saliendo más económica. Luego, ¿qué tengo? Tendré en algún momento
dado el comportamiento de las funciones de producción, tendré, a medida que aumento los niveles de producción, tendré rendimientos decrecientes a escala. Y si tengo rendimientos decrecientes, las funciones de costos van para arriba. Esto es lo mismo que decir que tengo costos que van subiendo. Para cada uno de estos niveles de producción, voy aumentando el nivel de producción, pero los niveles de costo van siendo cada vez mayores. ¿Sí? Si eso es así, no están bien marcados, pero eso es lo que estoy queriendo señalar, porque esto tiene que estar sobre la gráfica, estas intersecciones. ¿Sí? Lo que queremos señalar entonces es que si tengo rendimientos decrecientes, tengo costos crecientes. Y si tengo costos crecientes, tengo el fenómeno de que los costos por unidad están subiendo. Eso se llama deseconomías a escala o de escala. Me está costando cada vez más aumentar el nivel de producción. Y si me está costando cada vez más aumentar el nivel de producción, cada unidad me está saliendo más costosa en promedio. ¿Cuál va a ser la decisión si yo tuviera que pensar en la solución más eficiente para un productor que quiere alcanzar los niveles de producción que le permiten minimizar costos? Respecto de este gráfico, ¿cuál les parece que sería la elección del productor? ¿Dónde se ubicaría si el objetivo del productor es tratar de producir lo más barato posible? ¿Dónde les parece que se va a querer En el ubicar? punto A. En el punto A. En el punto A. El productor no sabe por definición dónde está ubicado el punto A. ¿eh? Es algo que va a intentar buscar, digamos. Entonces, en el horizonte de... ¿Por qué digo que no lo conoce necesariamente? Porque no conoce estrictamente cómo es el comportamiento de su función de producción, dado los costos de los factores productivos que afronta. Esa es la construcción que va a terminar haciendo un productor. Va a estar buscando en su conducta eficiente, racional eficiente, minimizar costos, que lo van a llevar a tratar de encontrar ese punto A. ¿Sí? Si lo conociera de antemano, directamente elegiría este nivel de producción. Si no lo conoce de antemano, es lo que es la prueba y error de largo plazo de combinación de factores que va a estar tratando de encontrar. ¿Sí? Combinaciones de factores que, dada la tecnología que utiliza para producir, sea la que le permita producir lo más barato posible. Si ustedes le preguntan a cualquier productor o proveedor de servicios, aunque no se dé cuenta de que está trabajando con una función de producción, en la práctica lo está haciendo. Porque a cualquiera que ustedes les pregunten, que esté en un proceso productivo, si ustedes le consultan, ¿querés gastar de más o querés gastar lo menos posible? Todos le van a contestar que para ciertos niveles de producción van a querer gastar lo menos posible. Que eso implica intentar encontrar para este nivel de producción el menor costo posible. Es decir, un punto como el A. Esto recuerden que tiene ciertas escalas de producción y ciertos niveles de rendimiento. ¿Sí? Sigamos presentando conceptos para ir enganchado con esto. Si tengo economías y deseconomías a escala o de escala, lo que tengo es, como estuvimos viendo, un análisis de cómo se comportan los costos. Y si tengo un análisis de costos en relación a cómo se modifican los niveles de producción, lo que puedo hacer es plantearme el análisis de elasticidad. De vuelta, sin mirar lo que tenemos escrito acá. ¿Cuál era la noción de elasticidad general? La noción de elasticidad general me decía cómo era la variación proporcional o porcentual de la variable dependiente que estuviéramos considerando cuando varía en alguna proporción la variable independiente que la determina. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan eso, chicos? ¿Alguno que me diga? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Esa era la noción general, acuérdense.
antes de presentar elasticidad precio de la demanda, esa fue la definición general de elasticidad que mencionamos. Variación porcentual de la variable dependiente que estemos considerando, analizando, cuando varía en cierta proporción la variable independiente que la determina, que la define. Lo aplicamos a producción, perdón, lo aplicamos a demanda y hablamos de la elasticidad precio de la demanda, elasticidad de ingreso, elasticidad cruzada. Si no me equivoco, ustedes la estuvieron aplicando también a la función de producción de corto plazo, y podemos hablar de la elasticidad producto según cuánto uso de factor variable, cuando lo que decíamos es que la producción total depende de cuánto factor trabajo utilizo. Ahora, recuerden, habíamos dicho más de una vez que el nivel de costo es función del nivel de producción. Por lo tanto, la variable independiente es el nivel de producción y la variable dependiente es el nivel de costos totales. Entonces, definidas los roles de estas variables, en dependiente e independiente, es que podemos intentar armar esta noción de elasticidad de costo a largo plazo. ¿Qué me va a decir la elasticidad de costo a largo plazo? ¿Cómo es la variación porcentual de los costos dada cierta variación porcentual de la producción? La variación porcentual de la producción, ¿qué es? Los rendimientos de esa producción a escala, que serán crecientes o decrecientes. Dicho de otra manera, lo podemos expresar, como ya hicimos en su momento, con algún pasaje de términos, cuando lo vimos con la elasticidad precio de la demanda. Lo mismo hacemos acá para ver cómo podemos llegar a que la definición general de elasticidad de costos la podemos presentar como la variación de costos en relación a la variación de producción y el nivel de costos dividido el nivel de producción. Si pienso esto que tengo acá, que es simplemente jugar con pasaje de términos respecto de esta primera definición, y esta primera definición refiere a la noción general de elasticidad que ya conocemos, lo que decimos es que, perdón, el denominador este lo tenemos escrito por acá, es el costo marginal. El denominador este lo tenemos escrito por acá, es la definición de costo medio. Entonces, de la definición o de la noción general de elasticidad aplicada a la función de costos, podemos armar esto, haciendo algunos pasajes de términos, recomponemos o reordenamos y tenemos esta expresión, y a partir de esta expresión identificamos costo marginal y costo medio, y por lo tanto decimos que la elasticidad de costos es igual al cociente de los costos marginales sobre los costos medios de largo plazo. ¿Sí? Y esto, vamos sobre la gráfica que teníamos antes. Si yo tengo que la elasticidad de costos es igual a costo marginal sobre costo medio de largo plazo, ¿qué tengo para niveles de producción menores al punto A? ¿El costo marginal está por encima o por debajo del costo medio? ¿Qué les parece? Para niveles de producción inferiores al que corresponde al punto A, ¿el costo marginal está por encima o por debajo del costo medio? ¿Alguno que me ayude? Está por Está por debajo. debajo. Está por debajo. Y si está por debajo, para cierto nivel de producción, el costo marginal es menor que el costo medio. ¿Sí? Si eso es así, ¿cuánto será el valor de esto? ¿Mayor que 1 o menor que 1? ¿Qué les parece? Menor que 1. Menor que 1. Bien. Por acá, para QH, no sé, cualquier valor, esto es menor que 1. La elasticidad de costos es menor que 1. ¿Y qué tengo acá? ¿Qué decíamos que teníamos? Rendimientos crecientes a escala. O lo que es lo mismo, economías a escala. ¿Se acuerdan? Es lo que veníamos diciendo hace unos minutos atrás. ¿Sí?
Entonces, si estoy en un nivel de producción menor que el que corresponde al mínimo de costo medio de largo plazo, al mínimo que corresponde al punto A, tengo una elasticidad de costos menor que 1. Y esto es economías de escala. Elasticidad de costos menor que 1. Si tengo elasticidad de costos mayor que 1, es porque el costo marginal está por encima del costo medio. Todos los niveles de producción, una vez que alcanzo el nivel de producción correspondiente a A, tienen esta característica. Costo marginal por encima del costo medio. Por lo tanto, para todos los casos, elasticidad de costos mayor que 1. ¿Qué me dice eso? Que a medida que aumenta el nivel de producción, los niveles de costos crecen en mayor proporción. Eso es lo mismo que decir que tengo rendimientos decrecientes a escala, costos crecientes y deseconomías a escala. Eso que estoy diciendo es lo que tenemos resumido en este cuadro, en este pequeño cuadro, ¿sí? Si es elasticidad menor que 1, el costo marginal está por debajo del costo medio. Esperen que lo pinto con otro color. En este cuadro que tenemos, los casos posibles para esto. Si tengo elasticidad menor que 1, tengo el costo marginal de largo plazo por debajo del costo medio, economías a escala. Si es mayor a 1, el costo marginal está por encima del costo medio, deseconomías a escala, costos crecientes o rendimientos decrecientes. ¿Sí? Son todas formas alternativas para describir lo que tenemos en esta gráfica. ¿Sí? Todas formas alternativas de describir el comportamiento de las curvas de corto plazo, de costos a largo plazo. ¿Mm? Por último, ¿qué más tenemos para mencionar? Perdón. Esto respecto de el análisis de las funciones de largo plazo. Por último, lo que nos queda por mencionar, para completar los temas de esta clase, es lo que viene a continuación, en las últimas diapositivas, que es la relación entre costos de corto y costos de largo plazo. ¿Sí? Básicamente, acá lo que tenemos escrito es lo que tenemos graficado, lo que tenemos graficados en esta gráfica. ¿Me están escuchando? Chicos, ¿se escucha lo último que dije? Profe, a mí se me está cortando un poco, Se te no cortó sé un si poco, a porque me todos. saltó un A mí cartel. también, Lo que a quiero, mí también se me cortó. simplemente vuelvo un segundo para atrás. Acá tenemos, lo último que nos queda por presentar es la relación entre funciones de costos a corto plazo y funciones de costos a largo plazo. Esta es la tercera diapositiva o filmina de este tema. Y tenemos la A y la B. Lo que quiero decirles es que lo que tenemos escrito acá, en cada una de ellas, es la explicación de lo que tenemos en esta gráfica. ¿Sí? Entonces, comento algunas cosas de esta gráfica que vincula funciones de costos de corto y largo plazo, y eso que voy a contar rápidamente está resumido en las dos diapositivas anteriores, ¿sí? Para que no nos quede corto los minutitos que nos quedan de clase. ¿Qué tenemos acá? Tenemos 3 familias o grupos de funciones de costos de corto plazo. Tenemos las que corresponden a la situación 1, 2 y 3. En cada una de estos grupos de funciones de corto plazo, lo que tenemos es su función de costo medio de corto plazo
que es la suma de las funciones de costo medio variable y costo medio fijo, acuérdense. Esta sería la función de costo medio total de corto plazo, y la función de costo marginal de corto plazo para el caso 1. Y el caso 1 corresponde a cierto nivel de capital, a cierto tamaño de planta. Hoy, en la primera parte, ¿con qué estuvimos trabajando? Con el ejemplo que viene del libro, en el que tenemos un nivel de planta dado por 10 unidades imaginarias de capital utilizado, de capital fijo a corto plazo, ¿sí? Si eso luego es 20, o es 30, o es 50, o 100 unidades, lo que decimos es que tenemos diferentes tamaños de Profe, planta. Sí, sí, escucho. a mí ahí otra vez se me estaba cortando. Vuelvo a reiterar. Cada grupo de familias de costos de corto plazo se corresponden con diferentes niveles de capital fijo. De manera imaginaria, lo que decimos es que este nivel este grupo de familias de costos de corto plazo, costo marginal y costo medio de corto plazo 1, se corresponden con el ejemplo de 10 unidades de capital que teníamos en el análisis que presentamos en la primera parte, ¿sí? 10 unidades fijas de capital. Imaginariamente, el grupo de familias de producción, de costo de producción 2, será con 20 unidades de capital o con 30 unidades de capital, y lo mismo para las funciones 3. Lo que estamos diciendo es que podemos distinguir diferentes posibles tamaños de planta, que en definitiva lo que me están mostrando son diferentes escalas o magnitudes de producción a corto plazo con distintos tamaños de producción, dado el nivel de equipamiento o de capital que estamos utilizando. Si no me equivoco, con ustedes estuvimos hablando del ejemplo del productor de pizzas, ¿no? ¿Puede ser que hayamos usado ese ejemplo? Y si usamos ese ejemplo, y si no lo usamos no importa, pensemos en un productor de pizzas o en una panadería que utiliza un horno de cierta cantidad de capital fijo, 5 hornos, pizzeros como los que podemos tener en las casas, será cierto nivel de producción, cierta capacidad de producción mayor del bien que estamos considerando. Y cuando pienso en una pizzería o una panadería industrial, que tengo grandes hornos que permiten producir mucho más equipamiento y permiten producir mucho más que un horno de 2 niveles que podemos tener en una casa para hacer pizzas o pan, ¿sí? Entonces son diferentes escalas de producción, dada cierta cantidad fija de capital, para el nivel 1, para el nivel 2 y para el nivel 3, que son imaginarios. Podríamos poner más. Si decimos eso, para cada uno de los casos podemos identificar sus funciones de costo medio total y costo marginal de corto plazo. La función de costo medio total, adentro tenía costo medio variable y costo medio fijo, cada una de ellas, ¿sí? Y en definitiva lo que vemos es que para distintos niveles de producción, Q0, Q1, Q2, Q3, la planta que me convendría, o el tamaño de planta que me convendría elegir, es diferente. Si me planteo, acuérdense que la referencia acá para tomar la decisión de cuál me convendría elegir es lo que les pregunté hace 5 o 10 minutos. Uno de sus compañeros me dijo hace 10 minutos que a largo plazo me convenía elegir el nivel de producción A, que era el nivel de producción en el que alcanzaba el mínimo costo medio, ¿se acuerdan? Bueno, a corto plazo utilizo el mismo razonamiento. ¿Cuál será el nivel de producción, el tamaño de planta que me va a convenir dado cierto nivel de producción que quiero alcanzar? Y miremos, por ejemplo, Q1. El nivel de producción Q1 lo puedo alcanzar con el tamaño de planta 1 en esta función, con el tamaño de planta 2 en el punto A para la función de costo medio a largo plazo, o imaginariamente
alcanzarlo con la función, con la planta 3. Que sería para un caso de un costo medio mucho más alto todavía. Si fuera mucho más alto todavía, lo que me estaría diciendo es que esta planta de tamaño 3 tendría costos fijos muy altos. Entonces, lo que podemos señalar es que para el nivel de producción Q1 me conviene elegir la planta 1, que me lleva al punto B, que corresponde a 8 pesos por unidad. Lo podría casar con la planta 2, pero me sale más caro por unidad. Por lo tanto, si tengo que elegir para Q1, elegiría el tamaño de planta 1 y no el 2. Y menos el 3, porque me llevaría a un nivel de 20 o 25 imaginarios. ¿Sí? Entonces, si repito eso para distintos niveles de producción, puedo entender cuál será el tamaño de planta que más me va a convenir o me va a resultar mejor. Eso me permite armar la función de costo medio a largo plazo. Les pido que presten atención y miren esto en el texto con detalle. La curva de costo medio de largo plazo, que es esta violácea que está por acá, o azul oscura que está por acá, tiene un mínimo que toca solo en el mínimo al tamaño de planta que me permite el menor costo por unidad, que es el nivel de costo 2, o la planta 2. Para cualquiera de los otros casos, la función envolvente costo medio de largo plazo no toca, reitero, al mínimo de costo medio 1 o costo medio 3. No es, si tocara al mínimo, sería una figura como con muchas pancitas. La función de costo medio de largo plazo es una envolvente cuyo mínimo toca en el mínimo solamente a una función de corto plazo, que en este caso es la 2. ¿Sí? El nivel de largo plazo que correspondería al caso del punto A que habíamos mostrado antes sería Q2. Y si estoy mirando solo costos, el nivel de producción que elegiría a largo plazo sería Q2, que me permite alcanzar el menor nivel de producción unitario o medio para ese nivel de producción. ¿Sí? Para el nivel de tamaño de planta 2. Esto que estoy diciendo es lo que está descrito en las dos diapositivas anteriores A y B respecto de esta C. Con esto completamos el repaso de costos.